Hoy en Los Más Grandes del Perú, conoceremos más de la vida de China María, la reina del requinto nacional. María Cuellar Ábalos, China María, nació en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. Curahuasi es conocido como la capital mundial del anís. Curahuasi cuenta con sus zonas turísticas, las ruinas de Sahuite, el mirador de Capitán Rumi, desde ahí se divisa el cañón de Apurímac. Curahuasi también tiene sus baños termales, que son muy buenos para la salud. Por eso siempre digo, donde estoy, donde voy, soy curahuasina de corazón. Con mucho orgullo yo les contesto, soy palomita curahuasina. Muchos son pueblos visitados por mis canciones, muchos me quieren. Desde muy niña, su gusto por cantar se hacía notar. Combinaba sus labores en el campo con su canto y su voz regalaba al viento sus primeras interpretaciones. Desde muy niña me gusta cantar. Cantaba en mi casa, cantaba en el colegio, cantaba en el campo. Recuerdo cuando solía cantar esta canción, Ampa y Juchacha. Ampa y Juchapi, Muruchayuachay, Ampa y Juchapi, Muruchayuachay, y Mayamantas, Hangriwajanki, y Mayamantas, Hangriyakinki. Ya de adolescente, llegó a Lima para continuar sus estudios. Y pese a que en la capital todo era diferente, nunca abandonó sus deseos de cantar. Llegué a Lima a los 13 años, vivía en la casa de mi madrina. Ella me daba educación y alimentación. Yo cumplía con los deberes del hogar, ayudando en los quehaceres. Pero eso sí, por nada del mundo podía dejar de ver el programa televisivo de Pastorita Guaracina. Y así iba creciendo mi amor por el arte. Convencida que lo suyo era la música, China María decide buscar oportunidades para poder demostrar sus cualidades. Y así llega a una emisora local, donde por primera vez canta para un auditorio mayor. Buscando oportunidades llegué a Radio Independencia. Y ahí canté por primera vez en vivo en el año 1978. Es ahí el punto de partida de una carrera extraordinaria, pues su voz es de aquellas que pocas veces escucha y conquista fácilmente. Justamente fue en Radio Independencia que conocí a Juan. Su manera peculiar de tocar la guitarra llamó rápidamente mi atención. Juntos complementamos bien y iniciamos una historia que hasta el día de hoy continúa. Ya con Juan Pipa, sumando talentos, empezarían a recorrer un camino juntos, camino que rápidamente los llevó al éxito. En el año 1981 grabé mi primer disco, un mini play de 6 canciones con el conjunto Nuevo Corazón de Yungay, pero siempre con la primera guitarra de Juan Pipa. Y en esta producción está incluido Culebrita Venenosa. Fue todo un éxito. De ahí al poco tiempo grabamos un long play, cosa que era muy difícil de conseguir en ese momento. Grabamos Corazoncito No Llores, de la autoría de Juan Pipa. Jamás imaginé lo grandioso que sería todo esto. Giras por el norte, centro y sur. Cajamarca, Cusco, Arequipa, Tacna, Puno, Ayacucho, mi provincia de Abancay. De ahí grabamos Cantando Te Conocí, Amor de Estudiante, Rosa Rosada, Perverso y Traicionero, Patito del Río Marañón, Amor, Amor, ¿Qué es el amor? Otra vez llegaste borracho, Tanto tiempo perdí, Lárgate, Amor Ingrato, éxitos tras éxitos que se han venido sumando. China María y Juan Pipa en la década de los 80 iniciaron una nueva corriente musical, un trabajo que fue avanzando a base de puro empeño, dedicación y amor por su arte. Son 32 años los que han transcurrido desde que China María empezó a compartir sus sentimientos a través de su canto y quiere celebrarlo con todo su público. Amigos de todo el Perú, el sábado 26 de octubre les espero en el local Guarocondo de San Juan del Urigancho. Les cantaré con todo mi corazón mis canciones de ayer, de hoy y de siempre. Les espero en el local Guarocondo, sábado 26 de octubre.
Nadie como ella en su estilo, reconocida a nivel nacional, éxito logrado producto del esfuerzo y la perseverancia. De voz clara, limpia y rítmica, junto a Juan Pipa, son los creadores del Huayno con Requinto. Por eso, hoy la reconocemos y el próximo sábado, 26 de octubre, estaremos junto a ella, celebrando sus 32 años de vida artística en el Guarocondo de San Juan del Lurigancho. China María, 32 años de historia musical del Huayno con Requinto.